que es a nivel de la FDA, que se hace previo a la comercialización de un dispositivo médico en desarrollo. Entonces, si la FDA está de acuerdo en que el dispositivo médico es equivalente a algún dispositivo que ya es comercial y que no requirió una aprobación per mercadeo, es decir, que sí se hizo todo su proceso de evaluación, el fabricante podrá comercializar su dispositivo inmediatamente. Es decir, como si se saltara la etapa de evaluación, porque comprueba el que está desarrollando el dispositivo médico que su desarrollo es equivalente a algún dispositivo que ya está comercializado, que ya pasó las pruebas, ¿ok? Entonces, en este caso, si se aprueba esta notificación premercadeo 510K, no requiere datos clínicos en la mayoría de las solicitudes, pero puede ser necesaria esta evaluación de datos clínicos para demostrar la equivalencia con el dispositivo médico que ya es comercializado. ¿Okay? Entonces, aproximadamente entre el 10 y el 15% de estas solicitudes sí requieren de datos clínicos y pruebas de desempeño para comprobar que es equivalente. Y entonces estas pruebas pueden ser pruebas de laboratorio, por ejemplo, con fantoma. ¿Sí saben qué es un fantoma? Por ejemplo, para ultrasonido, para rayos X, etcétera, se tiene un modelo con ciertas características muy particulares conocidas. Por ejemplo, para ultrasonido una cantidad de agua, una cantidad sólida, etcétera. Igual en rayos X un material translúcido, otro material con menos denso o con diferentes grados de densidad, para que cuando se toma o la imagen de ultrasonido o la imagen de rayos X o la tomografía, se observa el resultado de algo completamente conocido, que en este caso es el fantoma. Pruebas de seguridad mecánica, eléctrica, pruebas de compatibilidad electromagnética o de emisiones o de inmunidad. ¿Okay? Entonces, podrán hacer alguno de esos tipos de pruebas que se puedan hacer para comprobar que es la equivalencia. Y también en algún caso puede ser requisito llevar a cabo pruebas en animales. ¿Okay? Entonces, sí es una forma de que si el dispositivo es equivalente, podrá saltarse esas pruebas, pero a veces, aunque sea equivalente, necesita demostrar que es equivalente y para esa demostración necesita hacer pruebas. ¿Okay? Entonces, no necesariamente, aunque el diseño del equipo haya pasado por esta etapa del premercadeo 510K, haya tenido que omitir las pruebas en laboratorio, con animales, etc. Depende de si la FDA lo aprueba o no, o bajo qué circunstancias lo aprueba. Entonces, estas pruebas a las que se refiere que pueden ser requeridas, obviamente se llevan a cabo para demostrar esto, que el dispositivo que está queriendo ser aprobado por la FDA es igual o equivalente al que ya está siendo comercializado. Y está esta parte de, esto es la notificación y esto es la aprobación premercadeo, ¿ok? Entonces, este es un tipo de aprobación para los dispositivos médicos en la que la FDA solo aprueba esta solicitud PMA si determina que se tiene suficiente evidencia científica válida y que se asegura que el dispositivo médico es seguro y efectivo de acuerdo a su uso, ¿ok? Entonces, es de igual forma, si el dispositivo es saltarse como todas esas pruebas de laboratorio, si con evidencia científica válida se demuestra este equipo es seguro y es efectivo, ¿ok? Entonces, el tipo de evidencia pueden ser si pruebas de laboratorio, como en la notificación premercadeo 510K, pueden ser también pruebas en animales o pruebas en humanos. Y entonces aquí en la parte de pruebas en humanos está la parte de estudios clínicos de factibilidad y estudios clínicos pivote.
¿ok? Entonces no es literal el hecho de que si pasa o el dispositivo, el desarrollo del dispositivo pasó por esta notificación premercadeo 510K, probablemente sí pudo omitir todas las pruebas de laboratorio mostrando total equivalencia con algún otro dispositivo, pero incluso aunque haya sido pasado por esta etapa del proceso de aprobación del dispositivo médico, pudo aún así, para tratar de demostrar equivalencia con otro dispositivo, necesitar pruebas de laboratorio en animales o en humanos, ¿ok? Espero que hayan visto la clase, si no, pues van a estar ahí con dudas. Lo que les comentaba en la clase es que son varias etapas, que yo se las dije de forma general, pero cada una tiene sus particularidades y son muchos pasos. Cuando se habla del contexto clínico y epidemiológico, pues obviamente es cuando se va a estar hablando de la necesidad o del problema que se quiera atacar. Dentro de la parte de evaluación de la información técnica y científica, ok, es una etapa, pero ¿qué comprende? Obviamente, toda esta parte de dónde busco, yo ya les puse ahí algunos buscadores de información técnica y científica, y toda la parte de la descripción del dispositivo médico que implica todo sobre el dispositivo, todo, absolutamente todo. Su principio de operación, accesorios, refacciones consumibles, características adicionales que también las mencionábamos. ¿Qué características adicionales pueden ser? Déjenme por lista. Saraí. ¿Cuáles eran algunas características adicionales que podrían considerar? Era la esterilidad del producto, las licencias de los softwares, las necesidades de tanto infraestructura, traslado, creo. Ok, entonces a eso se refiere ese tipo de características, ¿sí? Está toda la parte de instalación, operación, capacitación, mantenimiento y calibración. Todo eso tiene que establecerse, o sea, cómo se lleva a cabo todos esos pasos en el dispositivo. Después están las advertencias y precauciones de uso y incidentes adversos. Aquí está incidentes adversos, y si ustedes recuerdan, porque sí lo había mencionado, se vuelve como a retomar esa parte en la de información de seguridad del dispositivo médico. Ya sea otro dispositivo que hablamos del comparador o a nivel de tratamiento, qué alternativas se tienen, porque en base a eso el grupo que está haciendo la evaluación tecnológica pues tendrá que comparar, ok, tengo un comparador y lo va a comparar cuantitativamente, ok, decíamos que se van a buscar índices cuantitativos en cuanto, por ejemplo, años de vida ganados, años sin discapacidad, la parte económica, ¿sí? Entonces, se tiene que comparar cuantitativamente con alguna alternativa de tratamiento o algún otro dispositivo. Entonces, esa es la parte de el comparador. Toda la información de la autorización sanitaria del dispositivo se tiene que contar con ella, es decir, cuando llega el proceso de evaluación de tecnología médica ya debe de estar aprobado, en su caso en México ya debe de estar aprobado por COFEPRIS, ya debe de presentarse
esa aprobación. Y entonces está aquí la parte del comparador que también les mencionaba. Yo como tengo una empresa donde se desarrolla un nuevo dispositivo o equipo médico, entonces yo le pido a la CNT, yo meto mi solicitud de que se evalúe este dispositivo médico para ser introducido en el sector salud. Entonces yo tengo que entregar toda esta información, ¿sí?, a la CNT. Se está cortando el audio, maestra, perdón. Que está reportando el solicitante sean correctos, ¿sí? Y en el caso de el comparador, que sí sea un comparador adecuado, que no exista, por ejemplo, otro equipo médico, por ejemplo, que sea un comparador más acorde a la tecnología y que tal vez tratando de favorecer la solicitud que se está haciendo, el solicitante puso otro comparador que no es el más adecuado. Entonces, a pesar de que la información ya se presenta por el solicitante, es trabajo del grupo que está haciendo la evaluación tecnológica revisar que todo sea correcto, ¿ok? Y después está la parte de la evaluación de la evidencia clínica, que ahí sí es, a pesar de que también se presenta evidencia clínica por parte del solicitante, el grupo que está haciendo la evaluación de la tecnología tendrá que buscar información sobre, o evidencia técnica y científica y evidencia clínica sobre el uso de el dispositivo o el equipo médico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay varios tipos de estudio que se hacen, ¿no? Pueden ser ensayos clínicos, estudios de cohorte, pruebas diagnósticas. Entonces tendrán que hacerse las preguntas adecuadas para ver si se considera ese estudio o esa referencia como evidencia o no. Por ejemplo, el ensayo se orienta hacia una pregunta claramente definida, fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él. Todo ese tipo de preguntas tendrán que responderse para evaluar si es adecuado ese estudio y considerarlo, ¿sí? Entonces, se tiene el título del artículo y se tendrá que ir viendo, por ejemplo, qué tipo de estudio es. Es un ensayo clínico, prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, internacional, fase 3. Todo eso tendrá que establecerse, ¿sí? Es decir, esto no viene en el artículo como resumen, ¿sí? Probablemente mucho sí, pero probablemente mucha información. Por ejemplo, esta parte de metodología así tan específico no viene en un resumen científico. Eso lo tendrá que poner quien está haciendo la evaluación, quien ya leyó todo el artículo. Y tendrá que poner de forma clara el objetivo, obviamente la metodología, los resultados, la discusión, conclusiones y conflictos de interés, ¿ok? Entonces, se tendrá que hacer una evaluación crítica de la evidencia por artículo, ¿ok? Si es adecuado toda esta parte de información que se está recabando, si tiene validez interna, es decir, que mide lo que deseaba para lo que fue diseñado, que no existen resultados sesgados o se trata de disminuir ese sesgo que pudiera existir, que existe validez externa, es decir, que se aplicó en una población específica, pero puede ser generalizable a otra población, eso es muy importante, ¿sí? Y obviamente, ¿qué resultados tiene el estudio? Aquí se les especifica, por ejemplo, en cuanto a medidas, qué sensibilidad, qué especificidad, qué mortalidad, qué sobrevida, es decir, después del tratamiento, por ejemplo, con este dispositivo médico, cuántos años de vida ganó, por ejemplo, la calidad de vida, en qué condiciones quedan los pacientes, que era lo que mencionaba
queda con alguna discapacidad o se ahorra la discapacidad, entre otras índices de medición, otra vez, tienen que ser cuantitativos, ¿ok? No cualitativos. Es decir, no voy a decir, ah, vive mejor. ¿Ok? ¿Cómo evalúas el que vive mejor? Y existen varias formas ya establecidas, por ejemplo, para establecer la calidad metodológica de la evidencia clínica. Entonces, si nos fuéramos a ver, por ejemplo, alguno de estos, ahí nos van a dar lineamientos de cómo seleccionar de forma adecuada esta evidencia clínica. Sí, entonces no es trivial uno buscar información, que se va a encontrar muchísima información probablemente al respecto de un dispositivo médico, pero se tiene que hacer la evaluación crítica, que esa parte tal vez es lo que debe de hacerse con detalle, ¿no? Ustedes, cuando se les pide justifiquen alguna pregunta o investiguen de forma crítica, ¿realmente lo hacen de forma crítica? Es decir, ¿realmente me pregunto por qué está resultando esto? Si los pasos que siguieron los autores son los adecuados, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Entonces, todo ese trabajo es esta parte de la evaluación crítica. No solo buscar información y ok, aquí ya está la información, es resumirla y aparte decidir si es información relevante o no para el dispositivo que se está evaluando. ¿Okay? Entonces aquí vienen algunas preguntas que se podrían utilizar para esta selección de información. El artículo indica claramente el problema de salud, son claros los objetivos, se indica el tipo de diseño de estudio, esta parte de que si era aleatorizado, etcétera. Dónde se realizó el estudio, el periodo que lo cubrió, el número de pacientes, así como características y de forma importante, qué criterios de inclusión y qué criterios de exclusión se tenían. Esta parte de las características del dispositivo y el comparador, probablemente sí se podrá encontrar evidencia científica literalmente donde se comparan los tipos de tecnología. ¿Ok? Entonces, pero probablemente, por ejemplo, si es un dispositivo nuevo, pues no se tiene ese tipo de información, ¿ok? Es decir, no voy a encontrar un artículo donde un dispositivo que está en desarrollo y es nuevo ya lo estén comparando con otro. ¿Por qué? Porque la tecnología es nueva, entonces tendrá que suplirse esa información. Por ejemplo, forzosamente se tiene que tener un comparador. Entonces, la evidencia se va a basar en todo lo que se tenga estudiado sobre el comparador y lo que se tenga, la información que se esté entregando del nuevo dispositivo sobre las etapas de evaluación que pasaron con pruebas, que pasó con animales, con humanos, etc. La parte de los resultados, por ejemplo, que si se presentan en términos de medidas de efecto o asociación, cómo se discuten sus resultados, cómo se establecen las limitaciones del estudio, eso es muy importante, a qué conclusiones se llegan, y la parte de los conflictos de interés. ¿Alguien tiene idea a qué se refiere un conflicto de interés en un artículo científico? ¿Nadie? Por ejemplo, si el dispositivo es un artículo científico, les voy a dejar que busquen artículos, pero si es un artículo científico sobre un caso, un ejemplo claro sería el diseño de fármacos, ¿no? O el estudio científico es sobre a un grupo de pacientes, se le aplica un fármaco, obviamente para atacar alguna enfermedad en específica, y ese fármaco se diseñó para atacar esa enfermedad en específico, pero uno de los autores trabaja dentro de la farmacéutica que elabora el fármaco, ¿ok? O trabaja como consultor para la farmacéutica, es decir, le pagan. Eso sería un conflicto de interés. No debería
No, no debería, porque en teoría todos los que hacen investigación científica, pues hay un código de ética que se sigue, que es la parte de no vas a decir que sirve o no vas a modificar los resultados por favorecer, en este caso, a los intereses económicos de la farmacéutica, ¿no? Y que la farmacéutica pueda decir, este es un artículo científico más que establece que el medicamento funciona. Entonces, ese tipo de conflictos de interés son a los que se refiere. Cuando uno de los autores, que por ejemplo está estudiando el efecto de un fármaco o el efecto de una cirugía, que es también dentro de dispositivos médicos, o el efecto de un dispositivo médico, como el ejemplo de la que mencionábamos en clase. ¿Cuál era el ejemplo que se mencionaba en clase, en la clase grabada, sobre las alternativas o la evaluación de la tecnología? ¿Cuál era, Edgar Arellano? ¿Lo recuerdas? ¿Está o no está? Sí. ¿Lo recuerdas, Edgar? Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ok, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Que estaba conectando mi micro cuando oí mi nombre. El ejemplo de la clase que se grabó sobre lo que se está evaluando y, por ejemplo, con qué se compara. ¿De qué ejemplo se hablaba en la clase? ¿No? ¿De qué ejemplo se comparaba en la clase? La verdad no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Gerardo Arroyo. Ay, perdón, maestra, ¿puede repetir la pregunta? Sí, en la clase grabada, cuando les mencionaba, por ejemplo, esto es lo que se quiere evaluar y qué comparador se podría tener. ¿Cuál era ese ejemplo que se mencionaba? Ay, híjole. No, la verdad no me acuerdo de esa parte, maestra. ¿Alguien se acuerda? Sí, yo, Rodrigo. Me acuerdo que era acerca de la radioterapia intraoperatoria de rayos X, si mal no recuerdo. Sí. Y el comparador, pues era analizar las diferencias que tenía con un tratamiento estándar de radioterapia. Que no era, que era... Que no era intra, ajá, que no era, que era externa, era creo. externo. Sí, entonces, imagínense que se quiere evaluar ese dispositivo o bueno, esa forma de aplicar radioterapia intraoperatoria o de forma interna. Entonces, el artículo lo establecen varios autores o varias instituciones, pero uno de esos autores, por ejemplo, forma parte de la empresa que diseñó este dispositivo para aplicar radioterapia de forma interna. Eso sería un conflicto de interés. ¿Sí está claro qué son los conflictos de interés? ¿Está claro, Abby? Sí. ¿Sí? Okay. Bueno. Entonces, toda esa parte se tiene que evaluar y después se tiene que ver qué calidad tiene la evidencia, ¿no? Buena, moderada, insuficiente. Si es insuficiente, pues ahí se tendrá que evaluar cuando no se tiene suficiente información clínica, es decir, es súper nuevo o no hay mucha información sobre eso, ¿qué alternativas se tienen? Que lo mencionaba en las presentaciones, aquí no viene como tal, específico, pero se tiene el consenso con expertos, ¿ok? Entonces,
probablemente no se tienen todavía suficientes estudios o suficiente información como para emitir una afirmación sobre o que haya dado buenos resultados el uso de este dispositivo, entonces se podría utilizar la parte del consenso con expertos. Aquí se tiene una pirámide de la calidad de la evidencia, entonces se tienen obviamente diferentes tipos de investigaciones. In vitro y en animales están en la base de la pirámide, luego opiniones de expertos, reportes de un caso clínico, de casos clínicos, y luego ya van los estudios de casos, controles y estudios de cohorte, ¿ok? Entonces, obviamente, la calidad de la evidencia y la calidad o el incremento de la validez va en aumento. ¿Por qué? Porque si se tiene algo in vitro, pues es algo como muy puntual, con condiciones muy particulares, muy controladas, ¿ok? Entonces, lo que se quiere es evaluar ya en situaciones reales, en pacientes, cómo va a responder toda esta parte. Y después pues ya se tienen revisiones sistemáticas, metaanálisis, la parte de la evaluación, es decir, ya se puede tener una evaluación de tecnología sanitaria previa y las guías de práctica clínica. Se deben también establecer fortalezas y limitaciones de toda esta evidencia clínica. Entonces, lo que les quiero que les quede claro es que el proceso de evaluación de la tecnología no es algo simple, que lleva mucho trabajo detrás para decir si es un equipo adecuado, es adecuada su incorporación al sistema de salud. Y decíamos, cuando les hablo alguien sabe cuando les preguntaba esta parte de por qué razones, por ejemplo, yo podría querer evaluar la tecnología médica. Una es pues, lo que hace CNTEC, ¿no? Para introducir algún tipo de tecnología médica a Secretaría de Salud, ¿ok? ¿Cuál sería otra razón por hacer una evaluación, para hacer una evaluación de la tecnología? Osvaldo, Yair. ¿Está Osvaldo? ¿No, verdad? Ok. Sí, Diana. Creo que era también por algún cambio que se realice en la tecnología. También se podría solicitar nuevamente como tal la evaluación. Por cuestiones también éticas y de seguridad. Y también mencionaba algo sobre cambios en la organización. Entonces, puede ser sí a nivel, digamos, como más global. Y cuando hablo de nivel global estoy tratando, por ejemplo, cuando se tienen que tomar decisiones igual, por ejemplo, a nivel de un país, ¿sí? Que hay un ente de salud que obviamente regula todo, por ejemplo, en México, Secretaría de Salud, y entonces es o la inclusión de un dispositivo o es, por ejemplo, compra de alguna tecnología en particular para abastecer muchos hospitales a nivel nacional o un programa de prevención de cáncer de algún tipo, entonces con qué vamos a diagnosticar, con qué tecnología se requiere para hacer estudios que me ayuden a la prevención de ese tipo de cáncer particular o ese tipo de enfermedad en particular. Ese proceso de decidir qué tecnología, o a lo mejor ya sé qué tecnologías particularmente, ¿no? Piensen que se van a comprar mastógrafos, ¿no? Yo ya sé que es para prevención de cáncer de mama, entonces son mastógrafos, ok, ya sé el nombre del equipo, pero ¿qué características particulares tendrá que tener el mastógrafo? ¿Sí? En ese contexto, para ese ejemplo, se necesita hacer una evaluación de la tecnología porque se tiene que tomar una decisión, pero también puede ser a un nivel más bajo, ¿sí? Dentro de un hospital, no para la compra de un equipo, por ejemplo, en un hospital privado,
Secretaría de Salud no tiene que aprobar que lo compre, ¿sí? Lo tiene que aprobar el jefe, el administrador, etcétera. Pero para tomar la decisión adecuada, el proceso debería de llevar, no así tan específicas, pero sí de forma general, un proceso de evaluación de la tecnología. Es decir, tengo que buscar eventos adversos, tengo que conocer toda la información de los equipos, de su principio de funcionamiento, del mantenimiento, capacitación, para todas las tecnologías. Por ejemplo, si yo estoy evaluando 5 mastógrafos, tengo que saber la información de estos 5 mastógrafos, ¿no? Porque tengo que saber eventos adversos de cada uno, tengo que saber si a este le doy mantenimiento igual que a todos, o uno en particular el mantenimiento requiere más refacciones, entonces es más costoso. Eso es claro, la parte de que les intento explicar de que el proceso de evaluación de la tecnología, ok, se lleva a nivel, digamos, central para, como un procedimiento que beneficia a Secretaría de Salud, pero no necesariamente solo a ese nivel se lleva a cabo. Como biomédicos ustedes pueden o necesitan, requieren estar evaluando la tecnología para un montón de acciones, como es la compra de equipo, evaluar el ciclo de vida que tiene un equipo, el diseño de un hospital, etcétera. ¿Eso es claro o alguien tiene dudas en esa parte? ¿Todo es claro? Ok. Bueno. Entonces, vamos a dejar una serie de actividades. Yo por ahí en Teams, en la parte de materiales de clase, ahí hay cosas nuevas, que no se dieron cuenta que hay cosas nuevas, que hay uno que se llama FDA-ETES, que es el procedimiento para buscar eventos adversos. El anexo 2, que es el marco regulatorio para dispositivos médicos, y el anexo 6, que es el procedimiento para la elaboración de las cédulas descriptivas en el cuadro básico y catálogo de instrumental y equipo médico para la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud. El nombre es larguísimo, pero si se dedican a esto, lo tienen que conocer, o sea, no es aceptable que ustedes lleguen a Secretaría de Salud como biomédicos y les pregunten, ¿conoces el cuadro básico o sabes dónde revisar el cuadro básico, catálogo instrumental, bla, bla, bla? Y ustedes digan, no es posible, ¿ok? Por lo menos deben de saber que existe. Y entonces, aquí está esta parte de qué actividades se hacen y quién las hace, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí está quién las hace, el Departamento de Ingeniería Biomédica de CENITEC. Entonces, aquí está descrito qué actividades son. No todo lo hace Ingeniería Biomédica de CENITEC, ¿ok? Entonces, quiero que lo lean, por favor, léanlo. Ese es uno de los anexos. El otro anexo era el marco regulatorio para dispositivos médicos, ¿ok? Entonces, quiero que lo lean también, por favor. Y por último, el otro anexo, esto del registro sanitario, obviamente todo este documento se lo deberían de leer. No necesariamente, pero a lo mejor como darle una... Yo se los estoy resumiendo y marcándole los puntos muy relevantes, ¿no? A veces se da una optativa donde se revisa como muy puntualmente todos los puntos, pero por ejemplo, si llegaran a involucrarse dentro de estas actividades saliendo de su carrera, pues obviamente ya saben a dónde dirigirse, ¿no? De dónde estudiar, por lo menos de dónde leer para tener un poco más de conocimiento. Ese sería un registro sanitario. Entonces aquí les ponen qué se revisa en el registro sanitario, en el sentido de que, acuérdense, es un solicitante que pide su inclusión al sector salud de su tecnología y tiene que mostrar el registro sanitario. Si no lo tiene, la tecnología ni se evalúa, ¿ok? Eso ya es como se desecha, porque tiene que estar aprobado por COFEPRIS.
Entonces está el número del registro sanitario, el titular del registro sanitario, toda la parte de la denominación distintiva, genérica, la comisión de autorización sanitaria, la clasificación del insumo, ¿no? ¿Qué tipo de dispositivo es? En este caso, clase 2. Distribuidores, presentaciones, donde van modelos, números de serie, números de parte, ¿sí? Que incluye esa autorización sanitaria, ¿ok? Y obviamente las fechas de emisión y las fechas de vencimiento, ¿ok? Importante. Y el otro anexo que yo les pasé, este no fue el anexo 4, ¿no? Pero... este es para buscar, por ejemplo, dispositivos que fueron aprobados por la notificación premercado 510K. ¿Ok? Es decir, voy a buscar equipos que fueron aprobados por la FDA y las características de su aprobación. Pero aquí está. También está en Teams como FDA ETES. Esos tres se los puse en materiales de clase. Y aquí está el procedimiento para buscar incidentes adversos. Entonces, sigan ese procedimiento y busquen eventos adversos. Entonces, les voy a dejar una tarea donde van a buscar. Uno va a ser un comparador, es decir, busquen ustedes artículos científicos donde en el artículo se haga algún estudio de comparador de tecnología médica. Por ejemplo, comparación de ultrasonidos, ¿no? Un ultrasonido portátil, el desempeño del ultrasonido portátil que no tiene comparación con uno que no es portátil. Obviamente, seguramente ese ejemplo no lo van a encontrar porque el portátil tiene muchas limitaciones, ¿ok? Muchísimas. O probablemente se encuentra en algún portátil que es súper guau y entonces sí le compite mucho. Entonces, es claro, tienen que buscar un artículo científico donde se haga una comparación de alguna tecnología médica, algún equipo médico y que lo comparen, ¿ok? Es decir, van a tener la comparación de dos tecnologías y qué hicieron con esas dos tecnologías. Si las usaron, por ejemplo, con un fantoma o las usaron con pacientes, con qué clase de pacientes, etc. Esa es una actividad. Luego, la otra actividad es buscar incidentes adversos. Para que no se repitan, yo les propondría que busquen incidentes adversos de la tecnología que seleccionaron. A lo mejor no van a encontrar, ¿no? Por ejemplo, del pletismógrafo tal vez no encuentren. Entonces empiecen a buscar. Si no encuentran nada, ya me dicen. Y ustedes me dicen, pero vamos a buscar de este, ¿ok? Me necesitan decir de qué buscan para que no se repita. Todo esto es entre equipos, ¿ok? Entonces, es un artículo de un comparador, eventos adversos, y la otra parte es que vamos a empezar a ver la parte ya de licitaciones. Entonces, quiero que busquen una licitación. Ojo, licitaciones bien descritas. No quiero que me muestren, porque hay licitaciones que se pueden encontrar así, donde viene una página y básicamente les dicen todos los demás, las especificaciones vienen en otro documento o acceso en otro lado y no lo muestran y ustedes tampoco lo buscaron y entonces no tienen la información completa. Busquen licitaciones, son públicas, ¿sí? Entonces seguramente van a encontrar ejemplos de licitaciones, obviamente también de tecnología médica, porque hay licitaciones de inmobiliario, de medicamentos y tecnología, ¿ok? Que estén muy relacionados, si no específicamente para tecnología, a ver qué ejemplo encuentran. Si no encuentran sobre tecnología médica, me dicen que encontraron y ahora les digo, ok, sí le pueden usar ese ejemplo. Pero la instrucción es que busquen sobre tecnología.
Se los voy a poner como tarea, pero ¿alguna pregunta sobre las actividades? Bueno, si no hay dudas sobre las actividades, yo me quedo con el equipo 1 para revisarle su proyecto. ¿Están todos? Miriam, Jessy, Giancarlo, Luis, Iván y Osvaldo. Osvaldo no está. ¿Ok? Si no hay dudas, entonces vemos... la siguiente clase va a haber una plática en el horario de clase, entonces por favor asistan, ¿ok? Nos vemos, entonces trataré de publicarles días antes qué y quién les va a platicar. Es una ingeniera y maestra que se dedica a toda la parte de capacitación de equipo a nivel de óptica. Entonces les va a dar una plática sobre lo que hace y pues ya le van a poder preguntar lo que quieran. Entonces, por favor, asistan a la clase. Y entonces nos vemos el jueves. ¿Ok? Ok, maestro. Me quedo con el equipo